En los últimos momentos de su vida, el Padre Pío dejó una profunda huella en el corazón de sus allegados, pronunciando sus últimas palabras con las fuerzas que le quedaban. Aquellas frases, intensas y solemnes, representaron el último acto de una vida vivida en profunda devoción. Considerado un santo venerado por millones de fieles, llevaba en su cuerpo el signo del sagrado estigma y afrontaba cada sufrimiento con extraordinaria dignidad y humildad. Su existencia, plagada de dolor y aflicción, fue un canto al silencio y a la fe, sostenido por una entrega total a Dios, que iluminó el camino incluso en los momentos más difíciles. En los días anteriores a su muerte, en 1968, la salud del Padre Pío se deterioró rápidamente. A pesar de su estado crítico, insistió en confesar a los fieles, queriendo pasar sus últimas horas en su lugar de oración, fiel a su misión. A pesar de ser consciente del fin inminente, continuó orando fervientemente, encontrando fuerzas en la esperanza de un encuentro con Dios. El Padre Pío, que a menudo recomendaba a sus hermanos orar por él, sentía la proximidad de la muerte, describiéndola como una sombra constante. Para prepararse, pidió colocar una imagen de San José junto a su celda, frente a la cual se detenía todos los días en oración silenciosa. Solo después de su muerte se entendió que aquellas oraciones diarias eran una invitación a San José para ayudarlo a tener una muerte pacífica. En las semanas que precedieron a su fallecimiento, el convento de Santa María delle Grazie estuvo rodeado de un aura mística. El silencio en los pasillos y espacios comunes era palpable, casi como anunciando el gran acontecimiento que estaba por suceder. El Padre Pío, consciente de que se acercaba el fin, intensificó la oración que le había acompañado desde la infancia. La oración, de hecho, había sido el centro de su vida. De niño, aprendió oraciones sencillas, hasta el Padre Nuestro, que recitaba en su celda, pasando por tentaciones, alegrías y desafíos, con la mirada siempre dirigida al cielo. Para él, el cielo representaba su verdadera patria, donde esperaba reunirse con Dios por la eternidad. En una carta al Padre Agostino, le confiaba su dolor espiritual, describiendo la vida terrena como un exilio difícil de soportar. Poco antes de su muerte, pidió a sus superiores que oraran por él, revelando su ansiedad por la ausencia de su madre terrenal en sus momentos finales. Sin embargo, la noche del 22 al 23 de septiembre, renovó con gran fe sus votos religiosos y con el rosario en las manos, pronunció sus últimas palabras. Jesús, María. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, el Padre Pío tuvo una visión mística. Declaró haber visto dos madres. Quizás fueron la Virgen y su madre terrena, ambas figuras centrales en su vida espiritual y personal. Esta visión, llena de significado, selló el camino extraordinario de un hombre cuya vida fue un encuentro continuo con lo sobrenatural. A pesar de su muerte inminente, el Padre Pío encontró la paz en la fe. En los últimos meses de su vida, los signos de los estigmas que había llevado durante 50 años comenzaron a desvanecerse. Las heridas se fueron cerrando poco a poco, dejando la piel tersa y regenerada. A su muerte, los médicos comprobaron que ya no había rastros de cicatrices. Su piel estaba fría, casi como la de un recién nacido. La habitación en la que murió se llenó del olor a flor de naranjo, a menudo asociado a su presencia, último signo de su santidad. El 22 de septiembre de 1968, durante su última misa, el Padre Pío
estaba visiblemente cansado. La iglesia estaba repleta de fieles reunidos para el Congreso Internacional de Grupos de Oración. Al finalizar la celebración, pronunció con voz temblorosa: hijos míos, saludando con amor a sus devotos. Esa noche, consciente del fin inminente, llamó a sus hermanos y les pidió perdón por las dificultades ocasionadas. Renovó sus votos de pobreza, castidad y obediencia, declarando su amor a la Virgen y a San Francisco. Tras su muerte, que se produjo pacíficamente, su cuerpo exudaba un aura de paz. Durante su funeral, al que asistieron más de 100.000 personas, su cuerpo fue colocado en una cripta bajo el altar mayor de la iglesia. Aviones y helicópteros arrojaron pétalos de flores sobre la multitud. Como él mismo había dicho: desde el cielo podré ayudaros más que nunca en esta tierra. Así, incluso después de su fallecimiento, el Padre Pío continúa inspirando a millones de personas, difundiendo el mensaje de amor y fe que caracterizó cada momento de su extraordinaria vida. El Padre Pío mostró un amor y una dedicación incomparables hasta los últimos momentos de su vida. A pesar del dolor que le dificultaba caminar, esa noche logró, con sorprendente fuerza, levantarse sin ayuda y caminar hasta el porche. Sin embargo, inmediatamente después, el Padre Pío se sintió enfermo y pidió regresar a su habitación. Estaba tan débil que no podía levantarse. Su rostro estaba pálido y su voz cada vez más débil. Comenzó a susurrar sin cesar: Jesús, María. En esos momentos, observando una fotografía colgada en la pared, preguntó quiénes eran las personas retratadas. Un fraile respondió que eran sus padres, pero el Padre Pío afirmó haber visto 2 madres. Después de hablar de esta visión, su estado de salud empeoró aún más. Comenzó a sudar frío y sus ojos se amorataron. Un médico llegó rápidamente y le diagnosticó un ataque de asma bronquial. Le administró oxígeno y una inyección para aliviar sus dificultades respiratorias. A su alrededor, los hermanos se unieron en oración, recitando el Padre Nuestro y el Ave María, y repitiendo: Jesús, María y José, os ofrezco mi corazón y mi alma. El Padre Paolo impartió la extrema unción, mientras el Padre Pío permanecía lúcido, consciente de la gravedad de la situación. Sus manos y pies, helados, atestiguaban la proximidad del fin. Los médicos intentaron una intervención extrema, administrando un fármaco directamente en el corazón, pero la respiración del Padre Pío se volvió cada vez más débil. Con el rosario en las manos, continuó murmurando Jesús, hasta que sus labios se movieron silenciosamente sin emitir más sonidos. A las 2:30 horas del 23 de septiembre de 1968, después de mirar por última vez a sus hermanos, bajó la cabeza y falleció, concluyendo una vida de extraordinaria santidad. Los estigmas que recibió el 20 de septiembre de 1918, mientras rezaba ante un crucifijo, habían sido símbolo de un gran debate que dividió a creyentes y escépticos. Aquellas heridas, que aparecieron después de una noche de oración y sufrimiento, quedaron como signo visible de su unión con el dolor de Cristo. Francesco Forgione, el futuro Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887, envuelto en un paño blanco que su madre consideraba como un signo de bendición. Ya desde niño mostró un profundo amor a Dios y a los santos, pasando largas horas en silencio, fascinado por melodías celestiales y voces que solo él escuchaba. El Vaticano, en cierto momento, obligó al Padre Pío a guardar silencio. Aunque fue una prueba difícil, aceptó obedientemente,
celebrando misa en privado y acogiendo a los fieles con confidencialidad. Nunca se atribuyó a sí mismo los milagros ocurridos a través de él, considerándolos dones divinos. El Papa Juan Pablo II, que lo conoció en 1947, contribuyó al proceso de beatificación que tuvo lugar en 1999 y posteriormente a la canonización. Los estigmas que llevaba en su cuerpo eran un símbolo de su profundo vínculo con Cristo, pero lo que conquistó los corazones fue su amor incondicional por Dios y la humanidad. A menudo escribía: «No me atribuyo el mérito de los milagros, son gracias que pertenecen solo a Dios». El Padre Pío también tuvo visiones divinas desde muy joven, afirmando hablar con Jesús, la Virgen y los ángeles, creyendo que todos tenían experiencias similares. Una vez, preguntando a un hermano si había visto a la Virgen, se sorprendió por su negativa, considerándola una falta de humildad. Sin embargo, también fue atormentado por el diablo, quien se manifestó en formas aterradoras y lo atacó, causándole dolor físico. El Padre Pío anotó en su diario que en esos momentos invocaba la ayuda de su ángel de la guarda, quien siempre acudía en su ayuda. A lo largo de su vida, el Padre Pío sufrió numerosas enfermedades, desde fiebres hasta bronquitis, y los estigmas le provocaban dolores constantes. A partir de 1904, sus condiciones de salud empeoraron tanto que se vio obligado a tomar largos periodos de descanso en su ciudad natal, Pietrelcina. A partir de 1916, se instaló definitivamente en San Giovanni Rotondo, donde continuó su misión a pesar de los sufrimientos. El Padre Pío creía que todos, como seres humanos, estaban sometidos a tentaciones diabólicas y a la lucha entre la carne y el espíritu. Para él, esta batalla fue el corazón de la vida cristiana y encontró consuelo en las enseñanzas de la Iglesia, que nos recuerdan la existencia de Satanás y sus demonios. A pesar de las pruebas y dificultades, su vida fue un ejemplo de fe inquebrantable y de amor a Dios, que siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Nuestra Señora de Fátima fortaleció el concepto de justicia divina, mostrando a los 3 pastorcillos el infierno y sus tormentos eternos. El Padre Pío fue un vivo ejemplo de ello. Soportó no solo los ataques físicos y espirituales del maligno, sino también injustas censuras eclesiásticas ligadas al misterio de sus estigmas, considerados por algunos como una forma de persecución diabólica. Durante este período oscuro, el Padre Pío comenzó a guiar a los fieles a través de cartas ricas en enseñanzas espirituales, testimonios de un alma sumergida en la 9, Noche Oscura, 9, descrita por San Juan de la Cruz. Muchos se preguntan cómo logró el Padre Pío resistir los incesantes ataques del diablo. La respuesta está en su fe inquebrantable y en el ejemplo de Cristo, al que imitó en los momentos de prueba. Sus experiencias nos enseñan la importancia de la perseverancia en la oración y la confianza en Dios, incluso ante las tentaciones más fuertes. De sus cartas a su director espiritual emerge un cuadro vívido de esta lucha interna. En una carta fechada el 20 de diciembre de 1910, el Padre Pío escribió: «Me encuentro en las garras del diablo, que intenta arrancarme de los brazos de Jesús. ¿Qué batalla libra contra mí? A veces creo que estoy perdiendo mi mente debido a la lucha continua, pero nunca dejaré de orar a Jesús». Este mensaje resalta cómo el diablo intenta aislar el alma de Dios. La lección práctica es clara. A través del llanto, el dolor y la oración constante,
es posible resistir y encontrar la fuerza para continuar el camino hacia la salvación. En otra carta, fechada el 17 de agosto de 1910, escribió: «Me río de todo esto para no sentirme abrumado siguiendo tus consejos. Sin embargo, a veces me inquieto. No estoy seguro de estar preparado para afrontar la batalla contra los primeros. Enemigo». Estas palabras nos invitan a mantener el equilibrio, sin dar demasiado peso a las acciones del maligno, pero permaneciendo vigilantes y decididos a luchar contra sus trampas, especialmente en nuestros puntos más vulnerables. Una carta fechada el 25 de junio de 1911 revela una pregunta angustiosa: ¿qué propósito tiene Dios al conceder tanta libertad al diablo? La desesperación me vence, pero nunca tengo la intención de darle la espalda a Dios. Incluso en momentos de crisis, el Padre Pío reafirma su deseo de no pecar contra Dios y pide ayuda para salvar su alma. La tentación del diablo de hacer creer al alma que está abandonada por Dios es un tema recurrente en las cartas del Padre Pío. El 9 de mayo de 1915 describe el ataque del maligno. ¿Quién me librará de estos leones rugientes dispuestos a devorarme? En estos momentos de prueba extrema, la confianza en Dios es fundamental. El diablo intenta aplastar el alma con el peso de la desesperación, pero Dios interviene con amor y bondad, nunca con opresión. En otra carta fechada el 4 de agosto de 1917, el Padre Pío afirma: «Satanás asedia mi pequeña ciudad por todos lados, pero espero en Dios y en Cristo recibir la gracia de vencer». Esto nos recuerda que a pesar de los incesantes ataques del diablo, la gracia de Dios siempre está disponible para ayudarnos a resistir. La oración, la confianza y el estado de gracia son las mejores armas en la batalla espiritual. Además de estos sufrimientos espirituales, el Padre Pío es conocido por su dedicación a la oración y al sacramento de la confesión. Pasó largas horas en el confesionario, acogiendo a creyentes de todo el mundo, ofreciéndoles guía espiritual y absolución. Este ministerio, junto con la fundación del Hospital Casa Sollevo de la Soferenza en 1956, demuestra su amor por los demás. Otro aspecto significativo de la vida del Padre Pío es su estímulo a rezar el rosario. Estaba profundamente convencido del papel de la Virgen como mediadora entre los cristianos y Cristo, invitando a los fieles a acudir a ella en los momentos de dificultad. Sin embargo, su vida interior no estuvo exenta de sufrimiento. El Padre Pío experimentó la noche oscura del alma, un profundo sentimiento de abandono que purifica el alma y la acerca a Dios. El Padre Pío también demostró una extraordinaria humildad. Estuvo siempre dispuesto a someterse al juicio de sus superiores eclesiásticos, aceptando obedientemente los decretos, incluso cuando éstos le impedían celebrar misa públicamente. Su sumisión a la voluntad de Dios, combinada con su determinación de servir a los demás, lo convirtieron en un ejemplo vivo de fe y humildad. Entre los extraordinarios dones atribuidos al Padre Pío se encuentra el de la bilocación, con testimonios de personas que afirmaron haberlo visto en distintos lugares mientras rezaba en su convento. Estos hechos milagrosos, junto con su canonización en 2002 por San Juan Pablo II, confirman su lugar entre los santos más venerados del siglo XX. Otro aspecto relevante de la vida del Padre Pío son sus profecías, incluida la de los 3 días de oscuridad. Esta visión, que recientemente
ha captado la atención mundial, describe un período de oscuridad total, durante el cual el mundo será purificado. El Padre Pío brindó orientación sobre cómo prepararse para este evento, invitando a la oración y la confianza en Dios. Su capacidad para predecir eventos futuros refuerza la imagen de un hombre profundamente conectado con lo divino. El Padre Pío dejó un legado espiritual duradero, inspirando a los fieles a seguir el camino de Cristo con valentía y humildad. Su vida, marcada por milagros, sufrimiento y dedicación, sigue siendo un faro de esperanza para quienes buscan la gracia divina. Incluso después de ser ordenado sacerdote, el Padre Pío continuó luchando con los problemas de salud que lo acompañaron durante toda su vida. Estas dificultades le valieron algunas dispensas de las tareas más onerosas, normalmente confiadas a los demás frailes. Con el tiempo, fue trasladado entre varios conventos de la orden hasta que finalmente se instaló en San Giovanni Rotondo, donde vivió y trabajó hasta su muerte. Este lugar se convirtió en el centro de su actividad pastoral y espiritual, punto de referencia para los fieles de todo el mundo. Uno de los acontecimientos más extraordinarios y misteriosos de su vida ocurrió en 1918. Durante una intensa oración en el convento, el Padre Pío recibió los estigmas, los signos visibles del sufrimiento de Cristo, que permanecieron en su cuerpo durante 50 años. Estas heridas provocaron un animado debate entre médicos, escépticos y creyentes. A pesar de las controversias, los estigmas del Padre Pío nunca se infectaron, dejando perplejos incluso a los más expertos. Estos signos, combinados con su vida devota y extraordinarios dones espirituales, fortalecieron su imagen de hombre de profunda conexión con Dios. El Padre Pío era conocido no solo por los estigmas, sino también por su capacidad para leer los corazones durante las confesiones, predecir eventos futuros y sanar milagrosamente. Su compromiso con los demás y su compasión atrajeron a miles de personas que buscaban orientación y consuelo. A pesar de los ataques de escepticismo y malentendidos, incluso por parte de miembros de la Iglesia, su reputación como líder espiritual no hizo más que crecer. Cuando murió el 23 de septiembre de 1968, dejó un legado de fe que sigue inspirando a millones. En 2002, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II y, aún hoy, San Giovanni Rotondo es un importante centro de peregrinación. Entre los muchos aspectos fascinantes de su vida, destacan sus profecías, especialmente la de los 3 días de oscuridad. El Padre Pío describió este acontecimiento como una prueba de purificación para la humanidad, un tiempo de gran tribulación, pero también de esperanza. Durante este tiempo de oscuridad total, el mundo será llamado a un profundo arrepentimiento. El Padre Pío instó a los fieles a prepararse espiritual y físicamente, subrayando la importancia de una fe firme, la oración incesante y la penitencia. En una carta enviada a una comisión del Vaticano, el Padre Pío confirmó que había recibido estas revelaciones directamente del Señor. Describió el don de los estigmas como una bendición divina y un signo de la misión que le había sido confiada. Subrayó que, incluso en momentos de confusión y dificultad moral, es posible encontrar el camino de regreso a través de la fe, la oración y el retorno a los valores fundamentales. Dijo: «Hijo mío, ora y haz penitencia, anima a los demás a hacer lo mismo. La hora en que visitaré a mi pueblo está cerca. Quien se acerque a mí será protegido». El Padre Pío advirtió que se prestara atención a las señales en el cielo, como los movimientos inusuales del sol, la luna y las estrellas.
que presagiarían la proximidad de estos eventos. Durante los 3 días de oscuridad, instó a los fieles a permanecer en sus casas, cerrar ventanas y puertas y orar intensamente. Sugirió encender una vela bendita, símbolo de protección y esperanza, capaz de durar toda la oscuridad. Invocó el rezo del rosario y la realización de obras de caridad como pilares esenciales de la vida cristiana. A pesar del terror que presentaba esta visión, el Padre Pío tranquilizó a los fieles con un mensaje de esperanza. Ánimo, yo estoy con vosotros. Esta invitación a confiar en Dios es central en su mensaje. Su atención se extendió también a los animales, invitando a los creyentes a cuidarlos y velar por su bienestar en tiempos de crisis. Sus instrucciones eran claras. Nadie debía salir de casa, ni siquiera para cuidar a los animales. Las ventanas tuvieron que ser oscurecidas para evitar que el pánico se apoderara del lugar. Se concedió protección divina a quienes confiaban completamente en la voluntad de Dios. La escala de los acontecimientos descritos por el Padre Pío es extraordinaria y sus palabras siguen siendo una advertencia para la humanidad. Instó a las personas a vivir en estado de gracia y prepararse espiritualmente para afrontar los desafíos de la vida, confiando en la misericordia y la justicia divinas. El Padre Pío dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia y en el corazón de millones de personas. Su legado espiritual continúa inspirando a quienes buscan consuelo y guía en el camino de la fe. Si te gustó este video y quieres conocer más sobre la vida y los mensajes del Padre Pío, suscríbete a nuestro canal, deja un me gusta y compártelo con tus amigos. Escribe en los comentarios qué es lo que más te llamó la atención de su extraordinaria historia. Gracias por su apoyo y por ayudar a difundir su mensaje de fe y esperanza.